Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de álgebra con los chicos de cuarto secundario. El tema que vamos a ver es factorización. La factorización es un proceso de transformación sucesiva en el que un polinomio se expresa como una multiplicación indicada por sus factores primos dentro de un campo numérico. Por ejemplo, tengo acá una ecuación, en este caso x al cuadrado menos 8x más 12. Eso factorizando provendría de una multiplicación que es x menos 6 por x menos 2. O sea, en este caso lo que vamos a tener es, nosotros al tener un polinomio de grado superior al cuadrado, por ejemplo cúbico a la cuarta, vamos a obtener multiplicaciones de binomios o puede ser trinomios. En este caso a eso se le llama factorización. Tenemos el polinomio primo. Polinomio que no acepta transformaciones o multiplicaciones indicadas de dos o más polinomios no constantes, pertenecientes a dicho campo numérico. En otras palabras, el polinomio primo es aquel que se puede dividir entre el mismo polinomio y entre la unidad. Por ejemplo, tengo el x, que viene a ser un polinomio primo que se puede dividir entre x y entre 1. También tengo x más 1, que se puede dividir entre x más 1 y entre 1. Tengo que el x al cuadrado más 1, que se puede dividir entre 1 y entre x al cuadrado más 1. A esto llamamos polinomio primo o factor primo. Criterio de factorización. Es un proceso de transformación sucesiva en el que un polinomio se expresa como una multiplicación indicada de sus factores primos dentro de un campo numérico. Criterio de factor común o agrupación. Es el factor que más se repite en todos los términos de una expresión. Para factorizar se extrae el factor común, pero elevado a una menor potencia. Por ejemplo, tengo a al cuadrado más ab más ac más bc. En este caso, entre a al cuadrado y ab voy a factorizar, en este caso, que tienen en común es a. Y me quedaría a más b, porque a al cuadrado le quito la a, me queda a, y a b le quito la a, me queda b. Y acá también veo que el término en común en este caso es c. Factorizo el c y me quedaría a más b. En este caso observo que se repite a más b. En eso sacaría el a más b y me quedaría a más c. Entonces, eso cuando se relaciona a factor común. Criterios de identidades. En estos casos se debe tener en cuenta los diversos casos vistos en producto octavo. Por ejemplo, acá tengo x al cuadrado menos xy más y al cuadrado menos xz más 2xy. En este caso, dando la forma, tendría que 2xy lo pongo entre el medio de x al cuadrado menos y al cuadrado para dar un binomio al cuadrado. Y me quedaría aparte menos xy menos yz. Factorizando ahí la z me quedaría x más y. Factorizando x más y al cuadrado menos z por x más y, me quedaría x más y por x más y menos z. Esto es cuando aquí estamos aplicando lo que es producto notable. Tenemos el criterio del aspa simple. Se utiliza en polinomios que adoptan la forma. Cuando tengo esta forma de valores cuadráticos y en el medio la multiplicación de cada variable. En este caso x y y, en el medio también tiene que ver x y y. Donde tiene que ser sus exponentes la mitad de los exponentes tanto para x como para y. Por ejemplo, tengo 5x al cuadrado más 16x más 3. En este caso, el método de aspa simple simplemente multiplico los extremos. Sería 5x por x me sale 5x al cuadrado. Y 1 por 3 me sale 3. Haciendo el aspa me quedaría x por 1, x. 5x por 3 sería 15x. Sumando x más 15x es igual a 16x. Y eso es igual aquí a 16x. Entonces, si cumple esa condición, está bien hecho la factorización. Entonces, los valores factores primos serían 5x más 1 por x más 3. Tengo el aspa doble. Se utiliza para factorizar polinomios que tienen la forma. Si tengo esta forma, primero que tenga 6 términos. Después, que tengan valores cuadráticos. En este caso, x que sea un múltiplo de 2, su exponente, y de y sea un múltiplo de 2. Cuando yo tengo valores cuadráticas, en este caso, o múltiplos de 2, el medio entre ellos tiene que tener tanto a x y a y. Una vez que tenga eso, los demás tengo que tener valores con x y valores con y. Y un término independiente.
Si tengo esta forma, lo que voy a hacer es aplicar aspa doble. En este caso tengo 3x al cuadrado, 7y al cuadrado y entre ambos tengo un x por y. Y aparte tengo un x, tengo un y y tengo un término independiente. Si tengo esta forma, aplico aspa doble. En este caso sería 3x al cuadrado, busco dos números que me salgan 3x al cuadrado. 3x por x. Y en el extremo tendría, acá en el medio tendría dos números que me salga 7y al cuadrado. Sería 7y por y. Multiplicando en aspa tendría 3x por y, 3xy. X por 7y, 7xy. Sumando saldría 10xy. Ahora 7y con el y, voy a multiplicar con los valores que estén en este extremo, que debe salir 2, que es 1 y 2. Siendo aspa simple, en este caso, me saldría el valor de 15y. Sería 7y por 2, 14y. Y por 1, y. Sumando esos dos sería 15y. Y ahora, para ver que esos valores sean correctos, tengo que multiplicar los extremos. 3x por 2, 6x. Y x por 1, x. 6x más un x sería 7x. Entonces, sí me sale el valor que falta. Entonces, si cumple todo eso, está correcto la factorización. Entonces, el resultado de la factorización sería 3x más 7y más 1 por x más y más 2. Entonces, esto ya estaría factorizado para este ejemplo, donde cada uno de estos términos van a ser factores primos. Tengo el criterio de aspa doble especial. Se utiliza para factorizar polinomios que adoptan la forma x a la 4, x al cubo, x al cuadrado, x a la 1 y un término independiente. Tienen que ser múltiplos tanto de 4, 3, 2 y 1 para que se pueda hacer el aspa doble especial y tener 5 términos. En este caso tengo x a la 4 más 5x al cubo más 9x al cuadrado más 11x más 6. En este caso, cuando es aspa doble especial, lo que voy a hacer es trabajar con los extremos. Sería aquí x al cuadrado por x al cuadrado y aquí sería 3 por 2. Multiplicando extremos tendría 3x al cuadrado y acá sería x al cuadrado por 2 sería 2x al cuadrado. Sumando ambos sería 5x al cuadrado. Como esto está relacionado con este término que está en el medio, lo que voy a hacer en ambos valores, en el 9x al cuadrado y el 5x al cuadrado, lo que voy a hacer es restar. Sería 9x al cuadrado menos 5x al cuadrado, me sale 4x al cuadrado. Con este valor yo voy a trabajar. Tengo que buscar dos números que me salgan 4x al cuadrado. En este caso es 4x por x. 4x por x es igual a 4x al cuadrado. Una vez que tengo esto, voy a empezar a multiplicar cada uno de ellos. Sería x al cuadrado por x y x al cuadrado por 4x. Aplicando aspa simple sería 5x al cubo. De la misma forma en el otro lado, 4x por 2 y x por 3. Sería 4x por 2 sería 8x más 3x, que vendría a ser 11x. Si cumple esa condición, yo voy a decir que la factorización para mi criterio aspa doble especial es correcta. Acá tengo, se tiene que x al cuadrado más 4x más 3 por x al cuadrado por x más 2 vienen a ser la factorización para esta ecuación. Pero acá dice, observemos acá, pero aún se puede seguir factorizando por aspa simple el factor x al cuadrado más 4x más 1 más 3. Claro, esto si observamos se puede factorizar. Por ejemplo, ese x al cuadrado más 4x más 3 viene de un x más 3 por x más 1. Una vez que tenga eso, multiplico con eso y obtendría lo que está abajo, x más 3 por x más 1 por x al cuadrado más x más 2. O sea, tenemos que ver la forma que ya no se pueda factorizar. Entonces vamos a hacer algunos ejercicios, 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 117, lo que corresponde a la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, lo que es la tarea para la casa. Todo esto desarrollarlo en el cuaderno. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, factoriza el polinomio e indica un factor primo. Entonces me dan el polinomio, vamos a ubicar un factor primo. Para eso tenemos que factorizar. Nosotros observamos aquí que hay un 12x al cuadrado y por acá hay un y al cuadrado. Y también hay un x por y. Observamos también que hay un x y hay un y con un término independiente. Entonces, esta es la forma para aplicar aspa doble. Entonces vamos a aplicar aspa doble. Vamos a escribir aspa doble. Esta es la forma para aplicar aspa doble. Vamos a darle la forma. Primero era un x al cuadrado, o sea, en este caso es 12x al cuadrado. Luego era más 20xy.
Siguiente debe ser un y al cuadrado, o sea, más 3y al cuadrado. Luego colocamos más 18x menos 5y. Al final, menos 2. Ahora vamos a hacer la factorización porque ya dimos la forma. Entonces, recuerda, para aspa doble teníamos que multiplicar esos extremos. Por ejemplo, aquello puede ser un 6x por 2x. Y tenemos que obtener una multiplicación para obtener 3y al cuadrado. En este caso yo puedo ponerle y por 3y. 6x por 2x, 2x al cuadrado. Y por 3y, 3y al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar en aspa. Te tiene que salir del medio. Sería 2x por y, 2xy. 6x por 3y sería 18xy. Más 2xy sale 20xy. Entonces ahí está bien. Vamos ahora con los extremos. Y ahora con el 12. Entonces yo tengo que buscar los números que me salga 12, en este caso negativo. Entonces yo voy a poner aquí menos 3 por 4. Ahora, como está trabajando con y, uno de ellos dos debemos obtener. En este caso, como trabajamos con y, vamos a obtener el 5y. Entonces vamos a multiplicar en aspa. Entonces multiplicamos en aspa, sería 3y por menos 3, menos 9y. Y por 4, 4y. Menos 9y más 4y sale menos 5y. Entonces ya obtuvimos el menos 5y. Ahora, para saber que nuestros números que hemos multiplicado en estos casos estén correctos, debemos multiplicar los extremos, en este caso las x, con estos términos independientes, para obtener el 18x, que es el único que falta. Entonces verifiquemos esa multiplicación. Entonces yo voy a multiplicar 6x con 4 y 2x con menos 3. Entonces, ¿cuánto sería eso? Multipliquemos a ver. Sería 6x por 4, 24x. 2x por menos 3, menos 6x. ¿Cuánto sale eso? Menos 6 más 24, 18x. Entonces, ¿cumple? Sí cumple, entonces, 18x. Entonces, la factorización está bien. Vamos a poner los factores primos. Entonces, los factores primos serían 6x más y menos 3. Todo eso por 2x más 3y más 4. Entonces ya factoriza. Uno de los factores primos, cualquiera de ellos. Entonces ya está factorizado. Tenemos un factor primo, dos factores primos. Entonces, eso vendría a ser la respuesta en la número 1. Ejercicio número 2. Me dice, factoriza el polinomio e indica la cantidad de factores primos. Entonces vamos a factorizar. En este caso yo no puedo aplicar aspa doble porque no me da la forma. Para eso necesito tener 6 términos. Tampoco es aspa doble especial porque tengo que tener 5 términos. En este caso yo observo aquí que x y y, todos tienen x y y. Entonces yo puedo aplicar factor común. ¿Qué tienen todos en común? Tienen x, también tienen y. Entonces vamos a sacar el x y y. Yo tendría que saco x y y. ¿Qué me quedaría? Entonces, ¿qué me quedaría? Si yo al x4 y y le quito un y, me queda x a la 4. Le quito x, me queda simplemente x al cubo. Más x al cubo, le saco una x, me queda x al cuadrado. Y al cubo, le saco una y, me queda y al cuadrado. Más x al cuadrado, le quito una x, me queda x. Y al y al cuadrado, le quito una y, me queda simplemente y. Más a x le quito x, entonces ya no va a haber x aquí. A y a la 4 le quito una y, va a quedarme y al cubo. Entonces ya factoricé esa primera parte. Ahora lo que puedo hacer aquí es todo lo de adentro seguir factorizando. Entonces acá me quedaría xy. Podemos observar aquí que ya no puedo usar factor común porque este no tiene x, pero puedo hacer agrupación de términos. Por ejemplo, entre x al cubo y x al cuadrado, ambos tienen un x al cuadrado. Lo que puedo hacer es factorizar, sacar el x al cuadrado, o sea, factorizo, saco x al cuadrado.
¿qué me quedaría? Entonces saco x al cuadrado, vamos a ver qué me queda. X al cubo, le saco un x al cuadrado, simplemente me queda x, más x al cuadrado, y al cuadrado, le saco un x al cuadrado, me queda simplemente y al cuadrado. Entonces más, veamos este caso, acá vemos que tienen una y, entonces saco la y. Entonces, ¿qué me va a quedar? Observa, vamos a ver qué me queda. Entonces, vamos a factorizar esto. XY, le quito la y, me queda simplemente x, más y al cubo, le quito una y, simplemente me queda y al cuadrado. Observamos que x más y al cuadrado, x más y al cuadrado, la agrupación de términos. Entonces me quedaría xy, en este caso sería por, como tengo agrupación de términos x más y al cuadrado y acá x más y al cuadrado, eso lo voy a juntar, o sea, voy a factorizar esos términos. Y me quedaría x más y al cuadrado. Entonces estoy sacando eso y me quedaría una suma. Entonces, factorizamos. A todo esto le quito x más y al cuadrado, simplemente me quedaría x al cuadrado. Más, a todo esto le quito x más y al cuadrado, me quedaría simplemente y. Entonces ya factoricé eso. Entonces ya me quedó multiplicaciones. Entonces ya puedo saber, ya puedo decir que son factores primos. Entonces la factorización me quedaría x por y por x más y al cuadrado por x al cuadrado más y. Entonces, a mí me piden en el ejercicio 2 cuántos factores primos hay. Entonces, cantidad de factores primos es igual a 3. 1, 2, 3. No olvidarse que estos son factores primos. 1, 2, 3. Entonces, hay 3 factores primos. Esa es la respuesta de la número 2. Ejercicio número 3. Me dice, factoriza el polinomio e indica un factor primo. Vamos a factorizar eso. Tenemos que tener presente lo que vamos a aplicar para la factorización. Yo observo aquí que hay un 81x al cuadrado y 144y al cuadrado. 9x, 12y. Se parece al aspa doble. Pero tener presente que la forma para aplicar aspa doble son 6 términos y acá solamente 4. Entonces se descarta el aspa doble. También se descarta el aspa doble especial. Pero yo observo aquí algo. 81x al cuadrado. 81 viene de un 9 al cuadrado y 144 viene de un 12 al cuadrado. Y acá están restándose. Lo que puedo aplicar acá es diferencia de cuadrados. Entonces yo tengo aquí, esto va a ser igual 81x al cuadrado. Ese 81 lo puedo convertir a un 9 al cuadrado x al cuadrado. Menos 144 puede ser un 12 al cuadrado por y al cuadrado. Sería más 9x más 12y. Entonces, ya veo que ambos están al cuadrado, entonces lo que voy a aplicar es diferencia de cuadrados. Entonces yo voy a hacer acá. Diferencia de cuadrados es la suma por la resta. Tendría 9x más 12y. Entonces, 9x más 12y, todo eso multiplicando por la resta. Sería 9x, ahora menos 12y. Entonces ya desarrollé esta primera parte. ¿Qué le falta? Sería más 9x más 12y. Mira, ¿y qué observo aquí también? Es el 9x y 12y. Observo que está aquí. Entonces voy a factorizar esa parte. Agrupación de términos. Sería 9x más 12y. Eso lo voy a sacar. O sea, esto y esto son lo mismo. Entonces, ¿qué me quedaría? Vamos a ver qué me queda. A todo esto, que es un solo término, le quito 9x más 12y, o sea, me quedaría esto, que es 9x menos 12y. Luego sigue más. A todo esto, le quito 9x más 12y. Recuerda que todo número multiplica siempre por 1. Le quito todo esto, simplemente me quedaría 1. Entonces ya tengo la factorización.
Entonces, como ya obtengo multiplicaciones, ya son factores primos, porque no puedo reducirlo más. Entonces, a mí me piden hallar, indica uno de los factores primos. O sea, uno de los factores primos puede ser 9x más 12y, o el otro puede ser 9x menos 12y más 1. Entonces, esa es la respuesta en la número 3. Ejercicio número 4. Me dice, indica un factor primo del siguiente polinomio. O sea, vamos a tener que factorizar. Entonces, acá observamos que hay 6 términos y hay valores cuadráticos. Podríamos aplicar aspa doble. Veamos. Para aplicar aspa doble, necesito los valores cuadráticos, sé que lo tengo aquí, pero a su vez tengo que tener la multiplicación de A por C. Y como observo aquí, no hay A por C. Entonces, como no hay A por C, descarto el aspa doble. Para que pueda aplicar aspa doble, tiene que haber una multiplicación de A por C. Y tampoco puedo agregar un término, porque acá hay 6 términos, me cumple para un aspa doble. Pero como no hay A por C, descarto el aspa doble. Entonces vamos a factorizar por agrupación de términos. En este caso, A al cuadrado lo voy a relacionar con menos C al cuadrado. ¿Por qué relaciono esto? Porque son valores cuadráticos y acá hay un menos. Entonces voy a hacer diferencia de cuadrados. Entonces agrupamos. Sería A al cuadrado menos C al cuadrado. Sería más, esto lo copio igual, AB más AD. En este caso sería, acá hay menos. Vamos a sacarle el menos, y lo colocamos esto en paréntesis. Me quedaría BC positivo más CD positivo. Acá aplicamos diferencia de cuadrados. Sería A menos C por A más C. Y apliqué diferencia de cuadrado. Más. ¿Qué observo aquí? Observo que ambos repiten A. Entonces lo que puedo hacer es factorizo el A. ¿Qué me quedaría? Factorizo el A. Me quedaría AB, le quito el A, me queda B. Más AD, le quito el A, me queda D. Menos BC más CD. Observo que ambos también tienen un C en común. Entonces le saco la C. Saco la C y ¿qué me quedaría? Entre paréntesis vamos a colocar eso. ¿Qué me queda? ABC le quito la C, me queda B. Más ACD le quito la C, me queda D. Yo observo B más D, B más D. Entonces podemos factorizar esto. Ahora aquí lo dejamos esto como está. Sería A menos C por A más C. Voy a factorizar acá el término en común. O en este caso agrupación de términos. B más D, B más D. Entonces voy a sacar eso. Voy a factorizar eso. Tendría que B más D. Lo voy a poner en rojo para que se pueda reconocer. Factorizo eso, ¿qué me quedaría? Todo esto. Le quito B más D, simplemente me queda A. Menos, a todo esto le quito B más D, me queda simplemente C. Listo, ya factoricé. Tengo que eliminar, en este caso, el signo más, porque para decir que ya acabé mi factorización, todo debe multiplicarse. En este caso hay una suma, tengo que eliminar esta suma. Y observo aquí que hay A menos C y A menos C. Entonces lo que voy a hacer es factorizar. Quito el A menos C, entonces me quedaría A menos C. Entonces por, ¿qué me quedaría? A ver. A todo esto le quito el A menos C, me queda simplemente A más C. Sería A más C. O sea, acá sería más. A todo esto le quito A menos C, me quedaría simplemente B más D. Entonces, como veo que ahora hay multiplicación, en este caso de dos términos, ya tengo la factorización para el ejercicio número 4. Me indican cuál es el factor primo. Bueno, acá tenemos el factor primo A menos C, entonces acá lo vamos a escribir. Factores primos. ¿Cuáles son los factores primos? A menos C, y el otro es A más C más B y más D. Entonces, esos son los factores primos para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, factoriza el polinomio, me indica cuántos factores primos tiene. Vamos a factorizar este polinomio. Entonces, yo observo que este polinomio tiene 3 términos. Podríamos estar pensando en aspa simple.
Pero para tener aspa simple, acá debo tener un x al cuadrado, o sea, potencias cuadráticas. En los extremos debe haber potencias cuadráticas. Pero ahí más bien observo que hay potencias cúbicas. Entonces podría descartar el aspa simple. Pero yo puedo percatarme aquí que todos tienen x y y. Entonces lo que puedo hacer es factorizar por el término en común. Entonces puedo decir igual, a todo esto le saco xy, porque todos tienen xy. Entonces, ¿qué me queda? A 6x al cubo y le quito xy, me quedaría así, 6x al cubo, le quito una x, me quedaría x al cuadrado, y a y le quito la y, ya no hay y. Menos, x al cuadrado le quito una x, me queda x. Y al cuadrado le quito una y, me queda y. Menos, 2 se mantiene, x, le quito la x, no hay x. Y al cubo le quito una y, me queda simplemente y al cuadrado. Entonces, una vez que ya factoricé, por término en común, vamos a dejarlo ahí. Ahora, ¿qué observo? Ahora sí ya tengo valores cuadráticos, entonces voy a aplicar aspa simple. Entonces acá sería igual xy, vamos a hacer el aspa simple. Vamos a ver el aspa simple aquí. Observo, recuerda x al cuadrado, y al cuadrado, y acá hay un xy. Vamos a aplicar el aspa simple. Por ejemplo, 6x al cuadrado, recuerda que debe haber una multiplicación aquí para que te dé 6x al cuadrado. Por ejemplo, yo puedo decir 3x por 2x. Y aquí también en los extremos debe haber una multiplicación para que salga 2y al cuadrado. Puedo decir, por ejemplo, 2y por y. A ver, menos 2y por y es menos 2y al cuadrado. 3x por 2x, 6x al cuadrado. Entonces, para ver que esos valores estén bien, lo que voy a hacer es multiplicar en aspa, o sea, conocido como el aspa simple. Y te debe dar el valor del centro. 3x por y, 3xy. 2x por menos 2y, menos 4xy. Ahora, menos 4xy más 3xy sale menos 1xy. Entonces, si cumple el aspa. Entonces, ya podemos sacar los factores primos. Entonces, yo tendría acá que es xy, todo eso por, sería 3x menos 2y. 3x menos 2y. Luego sería por el otro factor primo, que vendría a ser 2x más y. Entonces, como yo observo que todo es multiplicación, ahí termina la factorización. Entonces, a mí que me indicaban, me pedían hallar cuántos factores primos hay. Tener presente que los factores primos, esto de aquí y esto de aquí son factores primos. Ténganlo presente eso. Pide hallar cuántos factores primos hay. Entonces, voy a colocar número de factores primos ¿cuántos hay? 1, 2, 3. Sería 3. Entonces, esa es la respuesta en la número 5. Ejercicio número 6. Me dice factorizar y me da este polinomio. Vamos a factorizar eso. Pero yo observo que hay x a la 4. Tener presente que no hemos trabajado con x a la 4. Y en este caso hay dos valores. Lo que puedo hacer aquí es, para que el ejercicio no se nos complique cuando hay un exponente muy grande, lo que puedo hacer aquí es simplemente reemplazar un x al cuadrado igual a a. ¿Por qué un x al cuadrado? Porque si yo a ambos lo elevo al cuadrado, me quedaría x al cuadrado elevado al cuadrado, o lo voy a colocar aquí. X al cuadrado igual a. Lo voy a elevar al cuadrado. Todo esto al cuadrado y al cuadrado. Entonces, ¿qué me quedaría? Me quedaría x al 2 por 2, 4. Esto va a ser igual a al cuadrado. Entonces, lo que puedo hacer aquí es reemplazar. Entonces, voy a colocar reemplazando. Voy a poner 81. En este caso ya no es x, ahora es a. 81. En vez de poner x a la 4, voy a poner
a al cuadrado menos 1. 81 a al cuadrado menos 1. Ahora esto sí es conocido. Ya podemos trabajar con valores cuadráticos. Tener presente esto, hemos reemplazado para que obtenga valores conocidos, en este caso cuadráticas. Nosotros trabajamos con cuadráticas. Esto sucede cuando el x es 4 a la 6, a la 8, así sucesivamente. Entonces yo veo restas. Recuerda que este 1 puede ser un 1 al cuadrado. Entonces veo, y este 81 también puede ser un 9 al cuadrado, multiplicado por a al cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Qué aplico? Diferencia de cuadrados. Entonces tendría que 9a menos 1, todo esto por 9a más 1. Pero ahí no vamos a dejar la factorización. ¿Por qué? Porque tengo que el valor de a tengo que convertirlo al x. Entonces yo tendría aquí que tendría 9, en vez de a voy a poner x al cuadrado menos 1. Entonces esto sería por la misma idea en el otro lado. Sería, en vez de a voy a reemplazar otra vez por x. Sería 9x al cuadrado más 1. 9x al cuadrado más 1 no se puede hacer aquí nada. Pero el 9x al cuadrado menos 1 acá sí. Recuerda que ese 9 es un 3 al cuadrado. Acá tengo valor cuadrático y acá el 1 también puede ser un 1 al cuadrado. Entonces, lo que puedo aplicar acá es diferencia de cuadrados. Entonces yo puedo decir 9, que es un 3x, todo eso elevado al cuadrado, sería simplemente 3x menos 1. Todo eso por que estoy aplicando diferencia de cuadrados. Por, ahora la suma, 3x más 1. Luego esto por el otro factor, que en este caso viene a ser 9x más 1. O sea, 9x al cuadrado más 1. Entonces, como ya observo que todos están multiplicándose, ya tengo factores primos. Entonces ya está la factorización en la número 6. Entonces esto vendría a ser la respuesta en la número 6.